Periodismo libre. Sin censura. Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Palacio Nacional, aquí a un ladito de este edificio histórico, desde aquí, desde donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra viento y marea, contra frío y contra lo que se venga. Aquí vamos a hablar honestamente, abiertamente, y le pedimos un favor, que no crea ni en nosotros a ojos cerrados. Y desde aquí saludo a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de la nave en la Ciudad de los Vientos, en Chicago, Illinois. Toño, un abrazote. Un abrazo de regreso, mi querido Vicente, y un abrazo para usted, público consentidor. Lo dice perfectamente Vicente Serrano, contra frío y lo que se venga. A los que también les da frío, pues son a esos que pues no hablan de la verdad con justicia, a esos que seguramente no están comentando nada sobre García Luna, a esos que seguramente están preocupados al hablar sobre estas declaraciones de Anabel Hernández de ayer. Ayer Anabel Hernández le dice a los periodistas que el pez gordo no vendría siendo Felipe Calderón. Bueno, podría ser él, pero también podría ser nada más y nada menos que el chupacabras mexicano, Carlos Salinas de Gortari, Vicente. Así es, mi querido Toño. Y si te parece, iniciamos con esto reconociendo a Anabel Hernández, quien nos ha dicho que nos acompañará mañana. Todavía queda confirmar con ella si en Sin Censura o en Éntrale Sin Miedo de la Octava, los programas que orgullosamente conduce su servidor Vicente Serrano. Anabel Hernández ayer en el programa de los periodistas que conducen Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en la Octava, aseguró que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se reunía con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, inclusive cuando formaba parte del gabinete del panista Felipe Calderón. Señaló que el juicio de García Luna en Nueva York busca a un pez gordo, pero ese es Carlos Salinas de Gortari y no Felipe Calderón, al tiempo que afirmó que Calderón sabía de las dudas que García Luna generaba entre las autoridades de seguridad de Estados Unidos. Pues vaya esta trama que pica y se extiende, mi querido Toño Ruiz, y ojalá que sigan saliendo detalles para que caigan todos los que tengan que caer. No importa si es el comandante Borolas o el chupacabras, la gente quiere justicia, Toño. Así es, exactamente. Y algo que platicábamos con la gente, Vicente, desde muy temprano, es que en efecto lo peor que nos pudo haber pasado en todo caso fue Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari pues es el iniciador absoluto del neoliberalismo en México. En su sexenio, ese delito de corrupción deja de ser un delito grave, por ejemplo, y luego de que tuviéramos una serie de mentiras y que nos planteara este plan de solidaridad, la copia que le hizo a Lech Walesa en Polonia durante la caída de la Unión Soviética, nos dimos cuenta que todo se caía a pedazos. Fue el inicio de la gran ruina para nosotros los mexicanos y fue un inicio extremadamente fuerte. Fue como si de pronto los mexicanos nos preparáramos para lo peor, pero con un gran golpe. Acuérdate de esa crisis del 94, acuérdate de toda esa gente que perdió su trabajo, que perdió su coche, que perdió su casa, que perdió a su familia, que se tuvo que venir aquí a los Estados Unidos y algunos hasta perdieron la vida. Es el gran iniciador de esa... Pues hablamos mucho de Vicente Fox, hablamos mucho de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, pero el padre de todos estos hijos es Carlos Salinas de Gortari, Vicente. Toño, no te alebrestes. Como diría Jorge Ramos, nótese mi sarcasmo. De eso ya hace mucho, Toño. No, pues es que exactamente, ¿no? Lo que seguramente piensa Jorge Ramos es que eso fue hace mucho. Creo que esto nos duele a los mexicanos desde ese entonces, ¿no? Creo que es algo que nos pega con mucha fuerza, que verdaderamente nos acordamos de Carlos Salinas de Gortari y lo vemos como un monstruo para los mexicanos. Decimos muy de broma, es el chupacabras mexicano, y cuando deja la presidencia empieza aquí la idea del chupacabras y etcétera. Hasta hacen playeras con la cara de Salinas, máscaras, durante las conmemoraciones de la Semana Santa. Tú lo sabes perfectamente, nosotros los mexicanos hacemos la quema de Judas, y cada momento histórico mexicano, pues el Judas es alguien distinto. Cuando perdimos nuestro territorio ante los Estados Unidos, la mitad de nuestro territorio ante los Estados Unidos, el Judas era Carlos
Perdón, iba a decir Carlos Santana, Antonio López de Santana, ¿no? En ese entonces yo me acuerdo mucho que la quema de Judas, todas las efigies eran Carlos Salinas de Gortari. Así es, mi querido Toño, y si te parece, con el permiso de la octava, de los colegas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, vamos a presentarle a la gente que nos está sintonizando esta parte de una interesante, extensa entrevista que le realizan a Anabel Hernández, la autora de Los Señores del Narco y El Traidor, este nuevo libro que revela cómo se teje y maneje el negocio del narcotráfico en nuestro México lindo y querido. Es Anabel Hernández la que ha estado denunciando por años a Genaro García Luna como un corrupto, como un criminal. Bueno, pues ayer en los estudios de los periodistas hizo estas declaraciones Anabel Hernández que hoy son replicadas por muchos medios. Bueno, los medios independientes, porque los medios tradicionales, ¿usted cree que le dan espacio a Anabel Hernández? Privilegio tenerte aquí en Los Al Periodistas. contrario, gracias. Y por supuesto que vamos a seguir en comunicación porque mañana es la audiencia de Genaro García Luna, la segunda audiencia allá en Nueva York. ¿Puede llegar a un arreglo con los estadounidenses? Puedes también, para llegar a ese arreglo, revelar quiénes más estaban implicados en esta conspiración. Pero tendría que dar el nombre de peces más gordos. Exacto, eso porque es lo que más yo digo. gordo García Luna, Exacto. Solamente Felipe Calderón. solo Felipe un Calderón. expresidente. Y yo Exacto. no me limitaría A Calderón. a Calderón. A Fox también. Sí, bueno, él le sirvió en la AFI. Y luego, Más atrás. más atrás. Cedillo, Carlos Salinas. Ándale. Carlos Salinas, tú no lo has Ay. dicho, pero Carlos Salinas te lo preguntó, Anabel. Sí. Carlos Salinas, ¿A protector. de quien Genaro García Luna en los últimos años del sexenio de Felipe Calderón se hizo muy cercano y era visitante asiduo de su residencia. Yo publiqué esto en el libro México en Llamas y hace poco ¿Quién visitaba a quién, Anabel? Genaro García Luna, ¿Visitaba la residencia Carlos de Salinas Carlos de Salinas de Gortari? antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón. Y ahí estamos hablando ya de otros niveles de corrupción, ¿De narcopolítica? de cosas mucho más importantes. Ahí están más los peces, porque para que García no tenga un acuerdo, que yo pienso que no sería un acuerdo que lo liberaría de la cárcel, pero tal vez sí de la cadena perpetua, ¿no? Tendría que dar peces más gordos y me parece que por ahí podría haber algunos Sí, cuantos porque peces. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Anabel Hernández ayer en el programa Los Periodistas con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en la octava, Toño, y deja la víbora chillando. Yo pregunto, ¿de qué hablaban? ¿Por qué se reunían Genaro García Luna en tiempos del comandante Borolas y Carlos Salinas de Gortari? Mucho hemos hablado de la posibilidad, de la triste posibilidad de que México haya tenido un narcogobierno, hoy que nos enteramos de todos estos cargos contra Genaro García Luna en tiempos de Felipe Calderón, pero la pregunta del millón sería, ¿será que tenemos narcogobierno desde Carlos Salinas de Gortari? Qué fuerte, Toño. Sí, exactamente. Y mira lo que dice Anabel, Vicente. Dice que en todo caso, pues fue al final del sexenio de Felipe Calderón. Y el mismo presidente López Obrador, por ejemplo, ha hablado de todos estos contubernios. Tan solo en la parte del avión presidencial se habla de cómo Felipe Calderón le deja ese gran avión presidencial a Enrique Peña Nieto. Entonces, es raro escuchar, no es raro, es aterrador escuchar que el secretario de Seguridad Pública, el hombre que tenía a su cargo la seguridad de todos los mexicanos, se reunía con Carlos Salinas de Gortari en su casa antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón. ¿Quién queda como presidente? Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, dime tú si no es cercano a Carlos Salinas de Gortari, Vicente. Pues mi querido Toño, de hecho Salvador García Soto publica una columna contundente sobre la complicidad, bueno, la conexión, así le llama su columna en el Universal Salvador García Soto, la conexión Peña-Salinas.
Déjame, incluso te leo un par de párrafos con el permiso del colega Salvador García Soto, quien es el mismo colega que destapó los millonarios depósitos de Eduardo Medina Mora en cuentas del Reino Unido y de Estados Unidos. Bueno, leo: si en la punta del iceberg de la corrupción del sexenio pasado están los casos ya documentados y procesados de ex colaboradores cercanos del presidente Peña Nieto como Emilio Lozoya, Rosario Robles y al menos una veintena más de nombres que se están investigando e integrando expedientes, en la base de ese enorme témpano y en el centro de la madeja de negocios millonarios realizados desde el poder y para beneficio del poder, hay una alianza político-financiera que atraviesa toda la corrupción sistemática que se vivió en los 6 años del gobierno pasado. El acuerdo entre Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. A esa conexión es a donde finalmente pretende e intenta llegar el gobierno de López Obrador con sus investigaciones impulsadas desde la Unidad de Inteligencia Financiera con el ariete Santiago Nieto y aterrizadas por Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República. Hacia allá se enfocan todas las baterías y todas las indagatorias que están en curso, más las que se sumarán en los próximos meses como una estrategia jurídica, pero también política que le permitan al presidente y a la 4T consolidar su proyecto político en el 2021 y subsanar con golpes espectaculares contra la corrupción del pasado las deficiencias que muestra hasta ahora su gobierno. Para llegar a esa base del iceberg, a lo que se considera la corrupción de alto nivel en el sexenio anterior, hay 2 expedientes que son claves por el nivel de información que pueden proporcionar sobre el pacto que operó entre el presidente Peña y el expresidente Salinas. El primero es sin duda el de Emilio Lozoya Austin, quien en sus intentos por librar las órdenes de aprehensión en contra suya y de su familia, busca desesperado lanzar culpas y hablar de todo el esquema de corrupción en Pemex, en donde él jura, y cito textualmente: todo lo hice por órdenes directas de mi jefe, el presidente. Y el otro caso que puede dar información directa para llegar a los grandes negocios del sexenio peñista es Genaro García Luna, por ser el funcionario que atravesó y conectó los últimos 3 sexenios y que colaboró con un diseño de negocios desde el poder en el tema de la seguridad pública. Leo estos 3 párrafos iniciales de la columna que escribe y que publica en el Universal Salvador García Soto, porque va de la mano con las declaraciones de Anabel Hernández, sí, que vierte en el programa Los Periodistas de la Octava ayer por la noche, Toño. Ahora, Vicente, ya fue la audiencia de Genaro García Luna y yo quiero pedirle al público consentidor que esté muy pendiente de lo que reportan los medios tradicionales, porque es de chile, mole y pozole. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, Telemundo dice que el juez Brian Cogan ya le aplazó el proceso hasta el 2 de abril, esto con tal de que pues, pueda alcanzar un acuerdo que lleva negociando con la Fiscalía desde principios de enero, pero el Universal acaba de dar a conocer hace una media hora que al salir de la audiencia esta que tuvo García Luna, su abogado, un tal César de Castro, aseguró que no están negociando un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de los Estados Unidos, ni están interesados en esto. Otra información importante que acaba de surgir de Reporte Índigo. Dice Reporte Índigo que la defensa del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna revela después de la audiencia que están dispuestos a entregar información que tienen guardada en su celular, en su computadora y en otros dispositivos. Vamos a ver. Telemundo dice que el juez aplaza la audiencia hasta abril. El Universal dice que no están dispuestos a negociar, que la defensa de Genaro García Luna no está dispuesto a negociar un acuerdo de culpabilidad, no están interesados en esto, y Reporte Índigo dice que sí están interesados en todo caso, porque pues van a podrían entregar información, están dispuestos a entregar información guardada en el celular, la computadora y otros dispositivos de Genaro García Luna. Esto está, Vicente, verdaderamente fuerte, para que la gente lo pueda entender. Yo le voy a pedir a la gente que esté muy pendiente de los medios de comunicación. Lo hemos visto, los medios de comunicación tradicionales han mentido. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, pues déjame decirlo, ya esto es un pinche mierdero, un desmadre en torno a lo de Genaro García Luna, y por eso es importante que se llegue hasta las últimas consecuencias. Que la gente, el ciudadano de a pie, no quite el dedo del renglón para que salga toda la pus que nos lleve a determinar quiénes son los verdaderos enemigos de México.
¿Quiénes son esos personajes que tejieron junto a Genaro García Luna esta red de complicidad, esta red de corrupción, esta red de simulación, esta red de todo lo que ya hemos expuesto y lo que sigue saliendo, mi querido Toño, en torno a el superpolicía en tiempos del comandante Borolas o el narcopolicía en caso de que se confirme las acusaciones, los cargos en su contra que le han impuesto las autoridades en Estados Unidos. Y por eso hemos pedido, y me ha confirmado Anabel Hernández que mañana estaría con nosotros, solamente es cuestión de definir si está con nosotros para Sin Censura por la mañana, y esto depende de su apretada agenda, o en la noche en Éntrale Sin Miedo. Anabel Hernández, como me lo prometió, dijo: en cuanto ponga un pie en México, me comunico contigo y estaré en los espacios que tú conduces. Será mañana miércoles, para que estén al pendiente de Sin Censura y Éntrale Sin Miedo. Y mi querido Toño,